Muy buenos días, tardes o noches de parte de Atención Integral en Casa. Mi nombre es Nelson Ladino y estamos el día de hoy realizando la inducción para el personal de auxiliar de enfermería para cuidados básicos de la empresa Atención Integral en Casa. Básicamente para entregar la papelería de manera correcta se deben de entregar dos formatos de manera física y uno de manera virtual. Vamos a ver cada uno de ellos el día de hoy, ¿sí? El primer formato que vamos a manejar es el formato de cuenta de cobro personal contratista, ¿sí? El cual nosotros se lo podemos enviar por medio electrónico, se lo podemos enviar físico, usted lo puede reclamar en nuestras oficinas aquí en Atención Integral en Casa. Para empezar a diligenciar el formulario, vamos a indicar el número de la cuenta de cobro, ¿sí? Este número de cuenta de cobro indica antigüedad en el trabajador, ¿sí? Es decir, si usted va a entregar su primera cuenta de cobro, usted indicará allí el número 1 y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5. La fecha de entrega de esta papelería siempre será el primer día hábil de cada mes, ¿sí? Sin contar sábados ni domingos, de lunes a viernes el primer día hábil de cada mes. Es decir, que esta fecha debe de corresponder al primer día hábil de ese mes correspondiente. Detalles de bienes o servicios vendidos. En el caso de auxiliar de enfermería de cuidados básicos, debemos de poner cuidados básicos de enfermería, CBE. Es decir, aquí escribimos CBE, cuidados básicos de enfermería. Mes de la actividad, debemos de indicar el mes de la actividad. Recuerden que a pesar de que se entrega el primer día hábil de cada mes, corresponde al mes anterior, ¿sí? Por ejemplo, si usted inicia actividades en enero, ¿sí? Y realiza turnos en enero, usted deberá entregar esa cuenta de cobro el primer día hábil de febrero, pero las actividades que usted hizo corresponden al mes de enero. Año de la actividad. El año correspondiente al año que usted hizo la actividad. Más abajo, debemos de indicar el nombre y el apellido del paciente, ¿sí? En la medida de las posibilidades, obviamente. El número de identificación, la cédula. Tipo de atención, debemos de escribir siempre CBE, Cuidados Básicos de Enfermería, solo las siglas, CBE. Cantidad, la cantidad de turnos que realizamos con el paciente aquí mencionado. Y el valor unitario de los turnos. El valor multiplicado por la cantidad da el total con ese paciente. En caso de que el paciente sea 24 horas y se manejen dos estilos de turnos, por ejemplo el día y la noche, se deberá repetir el nombre del paciente, ¿sí? Se repetirá el número de identificación, el tipo de atención, la cantidad de turnos que hicieron en el día acá, en la parte de arriba, y la cantidad de turnos que hicieron en la noche. Y el valor pues obviamente cambia. Y entonces ustedes multiplican el valor por la cantidad y da el total, ¿sí? Y así con los turnos noche. Esos totales se deben de sumar. Debe de poner la suma de esos totales en números y abajo en letras. Su nombre completo debe ponerlo a continuación, sus dos apellidos, el RUT. El RUT es muy importante para nosotros poder identificar qué ocupación tiene usted y reportar ante la DIAN su oficio. Su número de cédula debe de ponerlo, su departamento, ¿sí? En el Valle del Cauca, ciudad, Palmira o Cali o en el municipio donde se encuentra, dirección, su dirección de residencia, su número de teléfono y su cuenta de DaviPlata. Recuerde que su número de cuenta de DaviPlata es su número de celular donde activó su DaviPlata y ya está marcado la cuenta de ahorros. Y para finalizar, simplemente realiza la firma. Este es el primero de los tres formatos que se realiza, ¿sí?
Al finalizarlo con la firma, este va en la parte de arriba de la papelería que usted entrega, ¿sí? Y es individual suyo. Este formato de cuenta de cobro es individual de usted, ¿sí? Vamos para el segundo formato de registro de actividades de cuidador. En este usted deberá, primero que todo vamos a hacer una aclaración frente a esto. Este formato es compartido con las auxiliares de enfermería que atiendan al paciente, ¿sí? Si usted atiende todos los días del mes al paciente, pues solo usted diligenciaría este formato. Sin embargo, si usted descansa, dependiendo del estilo de turnos, unos días, es necesario de que esos días este formato sea firmado por la compañera o el compañero que reemplazó durante esos días, ¿sí? Entonces, para iniciar deben de poner el nombre, los nombres y los apellidos del paciente, el sexo, femenino o masculino, tipo y número de documento. Siempre pondrán CC si es cédula de ciudadanía, TI si es tarjeta de identidad y así sucesivamente, y el número de la tarjeta de identidad o la cédula. La edad en años, ¿sí? Indican cuántos años tiene el paciente, y aquí deberán, el formato se divide en dos, ¿sí? Uno que va de aquí hasta aquí, que corresponde a las actividades, y la segunda parte que es el registro de las notas, de las firmas. Entonces, ustedes aquí indicarán cuándo se inició con ese paciente, ¿sí? Cuándo ustedes iniciaron con ese paciente. Entonces, deberán de indicar fecha, ¿sí? En día, mes y año, 0101 del 2020, por ejemplo, o la fecha en la que ustedes iniciaron con ese paciente. Si ustedes iniciaron con un paciente que ya tenía actividades de cuidados de enfermería, deberán de solicitar este formato a la anterior auxiliar de enfermería o nosotros se lo entregamos. Fecha en formato militar, la hora en formato militar del inicio del turno, 7:00 cuando es turno de día o 19:00 cuando es turno de noche. Vamos a indicar qué actividades realizamos simplemente marcando con una X o un chulito. Higiene bucal, asistencia a la alimentación, baño de usuario en cama o en silla, tendido de cama, aseo genital o cambio de pañal, cambio de posición, lubricación de piel o vestimenta, ¿sí? Para pacientes que no sean postrados, pues simplemente no se marca la X. Y siguiendo con esto, la primera casilla, aquí la primera fila, debe de diligenciarse de esta forma. Fecha y hora de registro de las notas, ¿sí? Es decir, ustedes deberán de indicar acá exactamente la misma información que ustedes pusieron acá. Es decir, fecha 01, por ejemplo, en este caso 01 del 2020 y la hora, pero en esta ustedes deberán de indicar la hora de inicio y la hora de finalización del turno, ¿sí? 7:00-19:00 en el caso de que sea 12 horas, ¿sí? Y así sucesivamente con los diferentes tipos de turnos. Esta parte de registro de notas de cuidador deberán de dejarlas en blanco, ¿sí? Porque las notas de enfermería se hacen en internet, que ahorita lo veremos. Continuando aquí, ustedes deben de indicar su nombre completo, ¿sí? Su número de documento, su firma, ¿sí? Ese es el correcto diligenciamiento de este formato. Su nombre completo, de un lado, su número de cédula y su firma. Y también debe de firmar y poner el número de documento el usuario o el responsable, ¿sí? Entonces, la firma y la cédula de ciudadanía de esa persona. Recuerden que el paciente siempre debe tener un cuidador primario. Y así con los siguientes turnos, ¿sí? Aquí se realizó el primero y el segundo acá. Recuerden que esto tiene espacio para 10 turnos, ¿sí? Los pacientes que tienen 24 horas de cuidados serían 60 turnos, ¿sí?
Entonces, los formatos se utilizan de esa forma. Nosotros entregamos el formato de 2 caras, ¿sí? Entonces, por cada hoja tienen para realizar 20 turnos. Y de esa es el correcto diligenciamiento del segundo formato, que es el segundo físico, segundo y último físico. Vamos para el tercer formato, que es digital. En Google vamos a escribir el siguiente link: aic.managerclinic.com.co aic.managerclinic.com.co. Vamos a ingresar al primer link que nos aparece, aic.managerclinic.com.co, y nos aparecerá esto, ¿sí? Aquí ustedes deben de indicar su usuario y su contraseña, el cual nosotros le daremos previamente para poder que usted ingrese a realizar las notas. Su usuario es personal e intransferible, ¿sí? No puede ser utilizado por ninguna otra persona. Y su usuario se compone de las iniciales de su nombre y su primer apellido completo. En este caso, por motivos de práctica, vamos a ingresar por el usuario consultas, ¿sí? Y en la clave pondremos consulta. Vamos a ingresar. Bueno, al ingresar, lo primero que debemos de fijarnos es de que hayamos ingresado al usuario correcto, a nuestro usuario. La contraseña será asignada de parte de talento humano y se le indicará solo a la persona que ingresó. Consultas AIC en este caso, ¿sí? Pero acá aparecerá su usuario. Vamos a ingresar por paquete domiciliario. En paquete domiciliario nos aparecerá esto: no hay citas programadas, y nos aparecerá aquí para poner el nombre del usuario. Simplemente con poner un nombre o el apellido ya lo podemos encontrar. Vamos a hacer el ejercicio escribiendo Martínez, por ejemplo. Con Martínez nos aparecen todos los pacientes que se apelliden Martínez. O por ejemplo López, todos los pacientes que están con el apellido López. Vamos a practicar el día de hoy con un paciente ficticio. Paciente. Vamos a notar que al ingresar, al darle clic al nombre del paciente, se autocompleta la cédula, que en este caso es una cédula ficticia. Y así con cualquiera de los pacientes, es decir, solo con que usted le den el nombre del paciente, usted ya puede ingresar a la historia clínica de ese paciente, siendo trabajador de atención integral en casa. Vamos a ingresar a ver historia. Cuando ingresamos a ver historia, encontramos la información principal del paciente en la parte de arriba: número de cédula, nombre del paciente completo, tipo de afiliación, si es beneficiario, contributivo, el sexo, si es femenino o masculino, fecha de nacimiento y edad en años, la entidad promotora de salud, ¿sí? Y su ocupación. Acá abajo encontramos varias pestañas. Estas pestañas dan información del paciente, todas las actividades que nosotros realizamos con el paciente. Pero en estos momentos estamos en admisión de paciente PAC, ¿sí? Vamos a bajar un poco y nos encontraremos con la información, los datos personales del paciente, el nombre completo, la dirección del paciente, ¿sí? El barrio, el teléfono del cuidador primario en la mayoría de los casos, departamento, municipio, el estrato del paciente, si es zona urbana o zona rural. Y vamos a ver los datos del responsable. Recuerden que siempre debe de haber un responsable primario, el parentesco que tiene con el paciente, el número de teléfono o el número de celular. Y abajo aparecerá
su nombre completo y el cargo que tiene en la empresa. Vamos a subir y aquí podemos, si le damos en la pestaña Historias Clínicas, podemos identificar la historia clínica del paciente, ¿sí? Podemos identificar el histórico de las visitas médicas que ha tenido el paciente, ¿sí? Entre más arriba, más reciente, entre más antiguo, más abajo, ¿sí? Y con la lupita podremos revisar las historias clínicas del paciente. Y asimismo con todas las pestañas. ¿Dónde realizamos las evoluciones de cuidados básicos de enfermería? En evoluciones, no por notas de enfermería, sino por evoluciones. Vamos a ingresar a evoluciones, a la pestaña evoluciones, y nos aparecerá esto. Si nosotros bajamos lo más posible, aparece el histórico de las evoluciones que ha tenido ese paciente. Recuerde que por cada turno que usted realice debe de haber una evolución, o por cada firma que usted ponga acá debe de haber una evolución, ¿sí? Si usted baja, es más reciente, en este caso es más reciente, y si usted sube es más antiguo, ¿sí? Más antiguo, 2017. Vamos a subir un poco y aquí nos aparecerán varias opciones: anterior, siguiente, nuevo, modificar, imprimir o volver, ¿sí? El sistema no nos va a dejar imprimir, ¿sí? Entonces, nosotros siempre que vamos a hacer una nota de enfermería tenemos que darle en nuevo. Cuando le damos en nuevo, tenemos que identificar o indicarle al sistema la fecha. La fecha ustedes deben de indicar la fecha en la que realizaron el turno. Si ustedes, por ejemplo, realizaron el turno el 1 de enero, si ustedes deberán de indicarlo. Y la hora pueden modificarla aquí en esta parte, indicando siempre la hora del inicio del turno, 07:00. 07:00. Abajo, ustedes deberán de indicar la especialidad, ¿sí? Aquí hay una claridad que debemos de realizar, que debemos de indicar. En el caso de que el paciente sea, nosotros manejamos diferentes EPS, ¿sí? Si el paciente es de SOS o de cualquier otra EPS, el paciente debe, como nombre, tiene cuidador de paciente, ¿sí? Y aquí en la especialidad pondremos cuidador de paciente, ¿sí? Y debemos de darle en asignar. Y mira que allí ya quedó asignado. ¿Qué nos equivocamos? Tenemos que darle en remover. Dependiendo si el paciente es de Sanitas o de Comeo, deberá de llevar el indicativo auxiliar de enfermería. Eso es por temas de nombre que le otorga la EPS. Entonces aquí, si el paciente es de Sanitas o de Comeo, se debe indicar auxiliar de enfermería. Se selecciona y se da a asignar, ¿sí? En el caso de que el paciente sea auxiliar de enfermería, como es en este caso, de que aquí aparece entidad de promotora de salud Sanitas, debemos de poner acá la evolución, ¿sí? Los signos vitales se deben de realizar, ¿sí? Se deben de tomar y se deben de registrar acá, ¿sí? Los signos vitales cuando se entrega al paciente, ¿sí? Al finalizar el turno. Y aquí las evoluciones. Aquí da para escribir todo lo que ustedes deseen. En el caso de que el paciente sea de SOS, ¿sí? O de Unisalud o de 9 EPS,
el paciente se debe de indicar aquí cuidador de paciente. Y le damos asignar. Cuando ya le damos asignar, en el caso del cuidador del paciente, no se debe de poner los signos vitales. Los signos vitales no se deben de poner, ¿sí? Y en evoluciones debemos de realizar una nota de enfermería. Buenas tardes. Una nota de enfermería muy básica. Se debe de indicar siempre recibo, usuario, se puede poner en mayúscula, recibo, usuario, en compañía de familiar, en buenas condiciones de salud. Y aquí deben de empezar a diligenciar, indican la hora, ¿no? A las 7:00. ¿Y cómo encontraron al paciente? Acostado en cama, por ejemplo, ¿sí? Ponen un punto e indican cuál fue las actividades de higiene y confort que realizaron, ¿sí? Ustedes aquí deben de poner las que ustedes relacionaron aquí en este formato, ¿sí? Si hicieron higiene bucal, asistencia en alimentación o todas las actividades que ustedes han realizado siempre con hora, ¿sí? Por ejemplo, realizo medidas de higiene y confort al paciente, al usuario, a las 8:00, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente con todas las actividades, ¿sí? Ustedes aquí deberán de indicar cómo dejaron al paciente, ¿sí? Entonces, dejo a usuario en compañía siempre de familiar a la hora que usted terminó el turno, ¿sí? 19:00, por ejemplo, en buenas condiciones de salud, ¿sí? Le dan el punto. Obviamente esto va un poco más lleno, y cuando realicen el turno, ¿sí? Cuando realicen la nota, ustedes, esto es lo único que realizarán de evoluciones. Aquí este concepto para el profesional para continuar con el tratamiento lo dejarán en blanco y actividades de apoyo o recomendaciones dadas a terapeuta lo dejarán en blanco. Y aquí ustedes deben de revisar que aquí aparezca su nombre completo, ¿sí? En el nombre completo ustedes ya le darán guardar, ¿sí? Y el sitio web le indicará la evolución fue guardada correctamente, ¿sí? Y ese es el correcto diligenciamiento de la nota de enfermería, ¿sí? Ese es el correcto diligenciamiento de la nota de enfermería por cada turno, ¿sí? Entonces, los entregables que ustedes deben de entregar, ¿sí? Valga la redundancia, será la cuenta de cobro que es individual, el formato de registro de actividades de cuidador que es grupal, ¿sí? Dependiendo del estilo de turnos que se maneje con el paciente, y las notas de enfermería que deben de estar completas al momento de diligenciarla, ¿sí? Y eso sería todo. Muchas gracias.